Buenas noches, mi nombre es Luis Ramiro Molina y pertenecemos a la materia de estructura de datos. Me acompañan conmigo mis compañeros Ángel Aragón, Roberto Javier, Mojica Chávez, Ronald Armando, Lara Valenzuela, Adiel René. Somos el equipo de trabajo número 5. Vamos a explicar el proyecto de aplicación de listas doblemente enlazadas para el manejo de una plantilla de un equipo de fútbol para presentar titulares de acuerdo a un próximo partido. Continúa mi compañero Roberto con la explicación. Buen día, mi nombre es Roberto Javier Ángel. Vamos a hablarles sobre las listas doblemente enlazadas, pero ¿qué es realmente una lista doblemente enlazada? Es una estructura de datos dinámica que permite ir en ambas direcciones, hacia adelante y hacia atrás. El objetivo claro de nuestra investigación es acerca de poder nosotros manipular una lista de jugadores que puedan ser retirados ya sea por sus extremos, tal como aparece, por ejemplo, en el pequeño diagrama que aparece en pantalla, en donde un dato arriba o un dato abajo puede ser básicamente manipulable y puede ser modificable tanto de poder eliminarse como insertarse, tal como lo dice que una lista doblemente enlazada es una lista lineal en la que cada nodo tiene dos enlaces, uno al nodo siguiente y otro al anterior, lo que significa que este nos permite desplazarnos de arriba hacia abajo, y esto es una gran ventaja de este tipo de estructuras. Pero para ver mayor detalle de cómo este tipo de estructuras o este tipo de listas pueden ser manipulables a través del código, va a presentarlo mi compañero Ronald, que le va a explicar cómo trabajan las listas doblemente enlazadas a través del código. Buenas noches, mi nombre es Ronald Mojica. Les voy a explicar lo que es el código del sistema que hemos desarrollado, que es un programa para poder alinear a partir de una plantilla de jugadores la alineación de 11 jugadores titulares en un equipo de fútbol. El programa ha sido desarrollado en lo que es el lenguaje Java, utilizando como IDE de desarrollo NetBeans. Prácticamente el programa cuenta con lo que es una clase principal, que es nuestra lista enlazada, a la cual la denominamos lista de jugadores. Esta clase cuenta a su vez con una subclase, que es la clase nodo, la cual contiene un elemento del tipo jugador, que también es una clase, que ya la vamos a observar, y otro elemento que es del tipo nodo, que es la misma clase, para poder hacer referencia al nodo siguiente y al nodo anterior, que estos son punteros. Además, contiene una variable del tipo nodo denominada raíz, que esta es la variable principal o el nodo raíz de la estructura de datos o nuestra lista doblemente enlazada. Como les mencionaba, tenemos la clase jugador, que la clase jugador es la que nos contiene los atributos para poder crear nuestro jugador, que en este caso son el número del tipo integer, el nombre y la posición. Volviendo a nuestra clase lista jugadores, tenemos los métodos para poder vaciar nuestra lista, que lo que hacemos es volver al nodo raíz null, ya que esto nos vacía la lista por completo. Tenemos el método insertar, el cual nos pide como parámetros la posición donde vamos a insertar del tipo integer y una variable del tipo jugador o un parámetro del tipo jugador, que es lo que vamos a insertar con los datos del jugador, ya sea la posición, el nombre y el número. Tenemos un método para extraer un jugador de la lista, esto para poder verificar que el jugador existe y moverlo hacia la plantilla del titular. Tenemos un método para borrar un jugador, el cual nos pide como parámetro la posición de la lista donde lo vamos a borrar. Tenemos un método para intercambiar un jugador entre una posición y otra. Tenemos un método que nos devuelve la cantidad de jugadores en la plantilla o en la lista. Tenemos un método que nos verifica si el jugador existe dentro de la lista y un método que nos devuelve una estructura de una tabla con todos los datos de la lista.
Tenemos una clase que también se denomina posición, que esta tiene variables del tipo estático, con las posiciones que puede tener un jugador, ya sea portero, defensa, volante o delantero. Tenemos un formulario en el cual visualmente podemos apreciar que tenemos la lista de jugadores, que es nuestra plantilla, y en la parte derecha tenemos lo que es nuestro equipo titular, que son 11 jugadores. Si vamos al código, en esta parte tenemos funciones para agregar un jugador titular. ¿Qué es lo que hacemos? Nosotros tenemos la creación de nuestra lista de jugadores, que es nuestra plantilla, haciendo referencia a nuestra clase de lista jugadores. Tenemos otra instanciación a la clase lista jugadores, a la cual denominamos equipo titular, que es nuestra lista 2. Prácticamente, pues, este formulario maneja dos listas, una lo que es la plantilla y luego la otra que es el equipo titular. Tenemos una función para agregar jugador titular, que esta función lo que hace es agregarnos de la lista de la plantilla al equipo titular, hacer una transferencia. Utilizamos el método de extraer jugador, luego lo eliminamos de la lista de plantilla y lo agregamos como un nuevo elemento en la lista de equipo titular. Tenemos una función para crear la alineación, que esta función lo que nos hace es verificarnos que los jugadores que estamos alineando sean los necesarios para el equipo. Por ejemplo, no puedo tener más de un portero, no puedo tener más de 4 defensas, no puedo tener más de 4 volantes, ni más de 2 delanteros. Esta es una validación de datos. Luego pasamos a lo que es el formulario de agregar jugador, en el cual nos pide los parámetros de la clase jugador, que era el número, el nombre y la posición, y una función guardar. Esta función guardar lo que nos hace es validar los datos, que los datos que hemos ingresado son correctos, y luego esta información la almacena en una base de datos en TXT para poderla llamar posteriormente y llenar nuestra lista de jugadores en base a los datos que se encuentran en esa base de datos. Cada jugador que nosotros ingresamos se va agregando como un nuevo elemento en la base de datos para posteriormente, en base a esto, llenar nuestra lista de jugadores en el formulario principal. Paso a mi compañero Adiel para que él continúe con la siguiente parte. Como siguiente paso, vamos a hacer la demostración de nuestro programa. En este caso podemos ver la pantalla principal. En la pantalla principal, las opciones que nosotros podemos colocar son agregar jugador, eliminar jugador o resetear la alineación. Ahora vamos a ver cómo funciona la opción agregar jugador. En esta se nos presenta un formulario en el cual nosotros debemos de introducir el número del jugador, el nombre del jugador, y le vamos a colocar la posición del jugador. Luego de haber colocado todos los datos, hacemos clic sobre el botón guardar y nos mostrará un mensaje de que se ha almacenado correctamente. Ahora ya tenemos dentro el jugador. Sin embargo, nosotros observamos que hay varios jugadores por acá y si nosotros queremos eliminar un jugador, solo debemos seleccionar el jugador y hacemos clic sobre el jugador que nosotros vamos a eliminar. Ahora vamos con la demostración, cómo nosotros vamos a colocar cada jugador en su posición. Vamos a seleccionar cada jugador y vamos a utilizar el botón y vamos a ir colocando los jugadores dentro de las posiciones que nosotros tenemos. Teniendo en cuenta que nosotros vamos a ir colocando los jugadores y automáticamente ellos van tomando una posición. Sin embargo, cuando nosotros insertamos un jugador adicional que cierra la parte de la alineación, sucede que si nosotros tenemos llena la lista y agregamos un jugador, nos va a dar un mensaje de que no pueden alinearse más de 2 delanteros, porque esta es la alineación que nosotros tenemos. Si nosotros ya tenemos nuestra plantilla principal para el próximo juego, nosotros podemos mostrarla directamente. Sin embargo, si nos hemos equivocado en alguna
de las alineaciones, perfectamente nosotros podemos resetear la alineación y automáticamente todos los jugadores que están en esta lista pasarían nuevamente a la lista general. Y pues con esto nosotros todo el funcionamiento de programa. Muchas gracias por la atención prestada y esta ha sido toda nuestra participación.